Es cómo la estamos anhelando. ¿Qué es lo que estamos anhelando? Porque el día que regrese el Señor, todo lo que nosotros amamos aquí en la tierra se va a quedar. Ellos anhelaban el regreso de Jesús, su primera venida. Y dice el texto: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no lo conocían. Y lo que le mostraba a Jesús que Él era, no les gustaba. Y por el simple hecho, mire esto, ellos no odiaban a Jesús por los milagros que hacía. Los fariseos no odiaban a Jesús por los milagros que hacía. Tampoco lo odiaban por los endemoniados que liberaba. ¿Sabe por qué lo odiaban? Uno, por eso, pero porque Él les mostraba lo equivocados que estaban y que ellos no tenían autoridad para gobernar el pueblo de Israel como lo estaban haciendo. Tenían al pueblo ciego, tenían al pueblo cargado de religión, de ritos, de formas, que para nada eran lo que Dios había mandado. Y así está la iglesia en este tiempo. El Señor regresará, y dice un texto: ¿será que cuando venga el Señor Jesucristo hallará fe en la tierra? ¿Qué tipo de fe de que está hablando ese texto? La fe en el Señor Jesucristo. Pero esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo tiene que estar acompañada de una obediencia total y absoluta, no basada en mi justicia, sino en lo que Dios ha revelado en su palabra. Clara es. ¿Y cómo se ha revelado en su palabra? El cumplimiento de la ley y los profetas, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Mire que es un principio basado en ¿qué? En amor. Y luego dice: y amarás a tu prójimo, otra vez el amor. Resulta y pasa, acontece que el enemigo más aterrador que tiene la iglesia, el enemigo más aterrador que tiene la iglesia, ¿sabe cuál es? El legalismo. Estos fariseos eran legalistas. Esos fariseos habían establecido leyes y normas y habían agregado a lo que Dios había dicho que tenían que hacer. Por eso es que Jesús les habla el día de reposo. ¿Por qué el día de reposo? Porque era la fiesta cúspide. Para ellos el día de reposo era como la fiesta solemne del pueblo de Israel. ¿Y qué le dice el Señor? Es que yo soy Señor del día de reposo. O sea, el día de reposo yo lo gobierno y yo lo mando. Y si ustedes, ¿por qué son así? ¿Por qué no ven que una persona está necesitada y necesita ser sanada? Y entonces prefieren ustedes desatar un buey o una oveja que está atada y que está porreada y dejan a un hombre que se está muriendo y no lo sanan. Es lo que está diciendo ahí, ¿cierto? Cuando leemos el texto. A veces nos volvemos tan insensibles ante las necesidades del prójimo porque están más centrados en mi religiosidad, en mis conceptos y mis argumentos. Y eso pasaba allí. Entonces, el legalismo, enemigo del cristianismo. Ahorita se van a dar cuenta por qué a veces podemos llegar a ser legalistas y nos volvemos enemigos de la cruz de Cristo y por ende enemigos de nuestro prójimo. El legalismo ha hecho de que muchos no quieran entrar a la iglesia. El legalismo ha hecho de que se convierta como una puerta de hierro y de acero para que nuestra familia conozca de Cristo, para que la gente que amamos conozca del Señor. Estos líderes no odiaban a Jesús por sus milagros o porque sacara demonios. El ministerio de Jesús estaba basado total y absolutamente en predicar la palabra. Y cada palabra que Jesús predicaba, le estallaba. Le estallaba. Le estallaba, ¿por qué? Porque Él les decía: ustedes son hacedores de maldad, porque dice que me aman, pero su corazón está como lejos de mí. Han puesto cargas sobre mi pueblo, que los han hecho vivir cargados y trabajados. Eso dice: venid a mí, ¿qué? Los cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es muy ligero y muy liviano llevar. Le está diciendo: seguirme a mí es diferente a seguir una religión. Cuando tú sigues a Cristo, hay libertad, porque donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Pero no libertad para pecar, sino libertad para obedecer, para amar, para confiar, para caminar. Mi esposa hacía una pregunta ahora y les decía:
¿Cuáles son las motivaciones que tú tienes para seguir a Cristo o para buscar a Dios? Muchos dijeron salvación, otros dijeron paz, otros dijimos vida. Todo eso implica seguir a Cristo. Paz, vida, salvación, regocijo. Pregunto, ¿tú obedeces porque quieres o porque el Señor te enseña a obedecer? Porque el Señor me enseña a obedecer. Él dice que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese anhelo de obedecer es porque hemos sido nacidos de nuevo. El legalismo no hace nacer de nuevo a nadie. El legalismo lo que hace es hacer ver las personas aparentemente muy buenas, pero realmente no lo son. Externamente tratan de mostrar o tratamos de mostrar cuán buenos somos, pero por dentro somos una cloaca. Estamos llenos de huesos, de podredumbre. Jesús les dijo, ustedes son sepulcros ¿qué? Blanqueados. Y cumplían supuestamente la ley, cumplían los 10 mandamientos. ¿Ah? Y es fuerte eso. Es fuerte eso pensar de que nosotros como creyentes estamos en una actitud frente a Dios de religión. Y claro, hermanos, que cuando venga el Señor, todos los que somos religiosos vamos a pasar un gran susto. La base fundamental de estos versículos que leyó el hermano Einer están fundamentados en que los fariseos juzgaban porque Jesús atentaba en contra del día de reposo. Porque atentaba en contra del día de reposo. El fariseísmo o legalismo es un enemigo que viene dentro de la iglesia y es un mal que está en nuestro corazón. Hermanos, realmente nosotros internamente somos legalistas. Internamente somos, aunque no lo creamos, somos legalistas. Y eso es lo que vamos a ver aquí en adelante, que es legalismo. Para que no confundamos el legalismo con otras cosas que realmente sí son seguir a Cristo. Porque a veces podemos juzgar a alguien, ese señor es muy legalista, o esa mujer es muy legalista, y lo que acontece de que esa mujer o ese hombre sí está siguiendo a Cristo de manera correcta. El legalismo, o también llamado moralismo, el legalismo y el moralismo son igualitos. ¿Qué es moralismo? Se refiere, escuchen esto, se refiere a una imposición moral hacia otra persona. O sea, yo le impongo a otra persona que sea como yo soy, que adore a Dios como yo lo hago, que ore como yo lo hago, que vaya a la iglesia como yo lo hago, que ayune como yo lo hago. Eso fue lo que le decían los fariseos a Jesús. Sus discípulos, ¿por qué no hacen como nosotros qué hacemos? ¿Se acuerdan la clase pasada que hablamos de que Jesús todo lo había hecho nuevo y que los discípulos de Juan, los fariseos le dijeron con los discípulos de Juan, ¿por qué sus discípulos no ayunan como ayunamos qué? Nosotros. También hablábamos de un texto cuando había un hombre, dice que muchos hombres que confiaban en sí mismos, había un hombre que confiaba en sí mismo, de pie oraba y decía, Señor, yo te doy gracias porque yo diezmo y ofrendo, porque ayuno 3 veces a la semana y no soy tan pecador como este publicano. Mire, una de las cosas, principios fundamentales del legalismo es confiar en nosotros mismos. Pero eso es mejor que los demás. Correcto. Entonces, se refiere a una imposición moral hacia otras personas. Moralismo viene de moral. La moral no es mala, pero cuando la llevamos al ismo, a los extremos, es donde es malo. La palabra ismos, cuando usted le agrega algo, es como un superlativo, como máximo, máxima moral. Y eso es lo que hacían los fariseos, se sentían mejores que cualquier otro. ¿Sabe qué hace el moralismo? Nos hace orgullosos, orgullosamente religiosos y orgullosamente condenados. Porque el orgullo es lo más parecido al diablo. El moralismo viene de la palabra moral.
La moralidad proviene usualmente de personas que se consideran un ejemplo moral. Por lo tanto, imponen sus juicios morales, ya sea a través de escarnios o humillaciones. Pasa en la iglesia, ¿cierto? Lo vemos a diario. Podemos llegar a ser como ese tipo de creyentes que estropeamos al pueblo de Dios, que estropeamos la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacían. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los legalistas. Cada vez que tú tienes una actitud de legalismo, estás siendo enemigo o enemigo de la cruz de Cristo. Básicamente el legalismo implica sacar, escuchen esto, sacar la ley de Dios de su contexto. Dios mandó al Sabbat, mandó a ser un día dedicado para Dios, un día dedicado para la familia, un día dedicado para que los padres honraran a su familia. Para que ustedes sepan, el Sabbat los judíos lo celebran de esta manera. El padre ministra en la casa el día sábado, el padre prepara la cena, sirve la cena, le pide perdón a sus hijos y a su esposa por los pecados que ella cometió en contra de ellos. Es un día de regocijo familiar, es un día que la familia lo dedica a adorar a Dios y a ponerse en la cuenta los unos con los otros. Esa es la manera correcta que Dios haya mandado. Pero estos legalistas habían puesto tantas normas, hasta decían que si caminaban más de 1999 pasos ya era pecado. Entonces por eso decían, en serio, de verdad, por eso decían que había una distancia como de un día de reposo. Si caminaban 2000 pasos ya era pecado. Hasta el punto de que si había un cajón y había un insecto dentro del cajón, o una cucaracha o un insecto, y cerraban el cajón y moría el insecto, era pecado, porque estaban cazando. Era tan horrible que no, por ejemplo, ellos no podían hacer gárgaras. Y si tomaban vino, tenían que tomarse en el vino con los dientes cerrados, por si de pronto había un mosquito en el vino. Pues es que Jesús hasta era chistoso, Jesús, porque les dice: ustedes cuelgan el mosco, pero se tragan un camello. Así lo dijo Jesús. Jesús tenía buen humor, ¿cierto? Si ustedes tragan un mosco, pero, o sea, ponen los dientes para no tragarse en el mosco, pero se tragan un camello. A veces somos así, tenemos esa actitud. Entonces, básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en la obediencia a reglas y regulaciones establecidas por el hombre. Establecidas por el hombre. Vemos la iglesia cargada de situaciones y de hábitos que se salen de las cosas del Señor. El cristianismo dice entonces una serie de regulaciones, y ven al cristianismo como una serie de haz esto, no hagas aquello, es decir, una serie de principios morales fríos y mortales a la ley del Espíritu. El Evangelio se opone totalmente al moralismo, tanto como se opone a la inmoralidad. Cuando hablamos de moralismo, nos estamos refiriendo a algo que va más allá del buen comportamiento moral y ético. Siempre que añadamos el sufijo ismos, es una idea que estamos colocando en el centro del sistema del pensamiento. ¿Qué significa? Que los religiosos de esa época, que leyó el hermano Egner, tenían como fundamento lo que ellos hacían, no lo que Dios podía hacer por ellos. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no le conocieron. Pero también dice el texto: pero a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser llamados hijos de Dios. El legalismo es cuando hacemos de las obras externas el centro de nuestra vida y el medio para relacionarnos con Dios. No voy a hablar de denominaciones, pero voy a hablar de muchas veces que nosotros hemos obligado a nuestros hijos a ir a la iglesia.
Les hemos impuesto normas que los han alejado de seguir a Cristo. Ya nos hemos sido culpables con nuestra... mire esto, realmente a veces en nuestra humanidad, con el ánimo de que nuestros hijos sean más santos y más rectos delante del Señor, le hemos impuesto cosas que después para ellos son piedra de tropiezo. A veces lo hemos hecho. Hacemos de las obras externas el centro de nuestra vida y medio para relacionarnos con Dios. Muchos han creído que el cristianismo se basa en unos estándares muy altos que solo los más espirituales pueden llegar a tener un nivel de perfección. ¿No han visto en iglesias cuando dice, el hermanito tal se metió en ayuno de 40 días y 40 noches? Todo, yo quiero ser como él. ¿Quién puede ser como ella? El hermanito o la hermanita tal no se pierde un ayuno ni una vigilia, pero su casa está manga por hombro. La hermanita tal no se pierde una sola visita a una familia, pero cuando el esposo llega a casa a almorzar, no encuentra sino los trastes sucios del día anterior para que los lave. ¿Me hago entender? A veces podemos llegar a ese punto, y eso no es cristianismo. El legalismo está tan lejos del cristianismo así como está el cielo del infierno. ¿Escucharon eso? El legalismo está tan lejos como el cielo del infierno. Hermano Never, ayúdame por favor con Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Sí ven? El que se sentía en el cielo está en el infierno. El que está en el infierno, el Señor lo puso en el cielo. Pero aquí hay un texto importantísimo. Él dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también. ¿Por qué este hombre se creía mejor que el otro? Porque tenía su propia justicia y decía, yo hago esto, yo hago lo otro, yo, todo el tiempo yo. Les digo una cosa, lo poco que hacemos nosotros bueno para el Señor es porque Él pone el querer como el hacer, porque el resto yo no lo haría. Yo no lo haría. Por eso es que el cristianismo va mucho más allá de hacer, es dejar, o sea, es hacer lo que Dios dice que vamos a hacer. ¿Cómo así? Si yo no hago, entonces ¿qué pasa? No, es que Dios pone el querer. Todo lo bueno que tú haces, tú perdonas. ¿Por qué? Porque el Señor te motiva a perdonar y te pone suficiente amor para aceptar ese perdón que tú vas a dar. ¿Cómo? Despojándome toda mi justicia y poniéndolo en la cruz de Cristo. Pero nosotros tenemos que tener claro que debemos dejar de ser legalistas. ¿Qué no es legalismo? Para poder que entendamos qué es legalismo. Primero, ¿qué no es legalismo? ¿Qué no es legalismo? Preocuparnos por nuestra santidad personal de la manera correcta, direccionados por la palabra. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1.
¿Estamos allí? 7. 7.1. Antes, quedemos allí, 7.1. Pero antes de que lo lean, yo les voy a leer el 6.14 al 18 para que entiendan ese contexto. Dice, 6.14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí sigue el 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Las que acabo de leer, que Dios será mi Dios, yo seré su pueblo, yo seré su hijo y él será mi Padre. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor a Dios. O sea, apartarnos de toda cosa pecaminosa, basado en lo que dice la palabra del Señor, es mi responsabilidad, dice el Señor. No lo digo yo. La pregunta es, ¿con qué actitud yo lo hago? ¿Por mostrar que yo soy mejor que ella o que él? ¿O porque realmente lo hago para el Señor y su gloria? Y para ser una mujer o un hombre piadoso y justo que ama a su prójimo. Mire, en la persona de Jesús, en el tema que estamos viendo en los devocionales en casa, hablamos de la compasión. Yo tengo que tener compasión por aquellos que no tienen a Cristo. Yo tengo que tener suficiente amor para entender de que ese hombre o que esa persona que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador necesita ayuda, y yo tengo que sufrir con él y con ella. No tengo que tener compañerismo y felicitarlo o felicitarla por lo que está haciendo, sino en amor decirle, mire, esto es lo que dice el Señor, yo te puedo ayudar, voy a orar por ti, voy a acompañarte en tu dolor, voy a ayudarte. Eso cambia el escenario. Pero cuando llegamos con una regla y a dar, y mire como yo soy, vaya a mi iglesia, porque en mi iglesia usted va a cambiar. No, vaya a los pies de Cristo, porque Él puede darte vida, y vida en abundancia. ¿O no es así? ¿Qué no es legalismo? Tomar en serio la ley moral de Dios no es legalismo. ¿Qué significa eso? Cuando Dios dice que hay 10 mandamientos y yo los tomo en serio, ¿eso es legalismo? No, eso es obediencia y amor al Padre. Porque Él dice, aquel que dice que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, los pone por obra, pero muchos los guardamos en el cajón más oscuro para no encontrarlos y hacer nuestra propia voluntad. Juan capítulo 14, versículo al 15. Jenny, por favor. Juan capítulo 14, versículo al 15. 14, 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Los he dicho aquí una y otra vez. El fracaso del amor es la desobediencia. El éxito del amor es la obediencia. Cuando tú amas a tu padre y obedeces en amor, ni siquiera cuestionas la orden. Sí, Señor, no, Señor, y qué alegría obedecerte, amado Padre. Así tiene que ser la vida de un creyente. Pero muchos obedecemos por mostrar a los otros que somos obedientes. Hay la historia de dos hermanos, dice la palabra. Dos hermanos vivían en una finca con su padre, y su padre les dice al hermano mayor: hijo, ¿me vas a acompañar a ir a trabajar al campo? Y el hijo mayor le dijo: claro que sí, papá, allá estaré. El hijo menor le dijo: yo no quiero ir. El hijo menor, tipo mediodía, pensaba: mi padre está trabajando solo allá. Y empezó como a sentir ese dolor en su corazón y arrancó para el corte. Y su padre se sorprendió apenas lo vio. Y el que dijo que iba a ir, nunca llegó.
Nunca llegó. ¿Por qué fue motivado el hijo menor a acompañar a su padre? Porque sintió dolor de su padre, estar trabajando solo, sintió compasión y se fue a ayudar a su padre. No se les olvide que el enemigo más grande que tiene la compasión es el legalismo. Es el enemigo más grande que tiene, porque el legalismo está cargado de juicio de hombres, no de misericordia de Dios. Hermana Adriana, ¿me ayuda por favor con Romanos 13, del 8 al 9? Romanos 13, 8 al 9. Romanos 13, 8 y 9. Sí. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿a quién le gusta que le digan mentiras? A nadie. Entonces, como yo amo al prójimo, como amo a mí mismo, no le voy a hacer mentiras. ¿A quién le gusta robar? Que le roben. A nadie. Te dice el texto: como tú te amas a ti mismo, entonces ama a tu prójimo y no le robes. No lo trates mal. Hónralo, guárdalo. Dice: como quieres que te traten, así también trata a las personas. Eso es el cumplimiento de la ley. Entonces mire que cuando nosotros cumplimos la ley no es legalismo. No es legalismo. Dios nos ha dejado a nuestro libre albedrío para que nosotros decidamos qué está bien o qué está mal. ¿Cierto que sí? Ese es un regalo que Dios nos dio. ¿Que lo hemos usado mal? Claro que sí. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que nos liberta el Señor Jesucristo es la voluntad. Porque nuestra voluntad estaba esclava al pecado. Porque cuando estábamos sin Cristo, corríamos como un imán hacia el pecado, ¿o no? Una fiesta, una rumba, trago, esto no es vida, que me opere y háganle. Pase, güey. ¿Quién no dijo eso? ¿Quién no dijo eso? ¿Quién no dijo eso? Todos. La pasamos tan buena noche. Bueno. Mira esto, cuando estábamos en el mundo, nuestra voluntad estaba esclava al pecado. Ahora nuestra libertad ha sido libertada. O sea, realmente somos libres. ¿Para qué? Para obedecer libremente al Señor, para amarlo. Por eso es que nosotros perfectamente de corazón queremos obedecerle, pero hay momentos que no podemos. Hay momentos que no podemos porque hay un pecado remanente en nosotros. Pues el apóstol Pablo: es que yo ya no soy el que peco, sino el pecado que mora en mí. El hombre espiritual está allí, recto, queriendo obedecer al Señor y luchando a brazo partido en contra del pecado. Esa es la diferencia entre un hombre nacido de nuevo o uno que dice ser lo que no es. ¿Quién dice ahí? Digo que lo de robar, Sí. no es como lo que a uno le dicen en el colegio, que lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Así es, Isabelita. ¿Cómo vamos a querer dañar a otro que no me dañen a mí? O sea, dañamos a los demás y no me pasa nada. Pero normalmente pasa eso. Todo para mí y para afuera, nada. No sentimos el dolor de los demás. No sentimos realmente la necesidad de otros o de otras. Dios nos ha dejado nuestro libre albedrío para que nosotros decidamos qué está bien o qué está mal. Los mandamientos de Dios siempre, escuchen esto, los mandamientos de Dios siempre será un acto de amor de nuestro Padre y de nosotros para con nuestro Padre. Cuando Dios da un mandamiento, cuando dice no matarás, ¿por qué lo está haciendo? Porque cuando matas a alguien, las consecuencias son funestas. Te quedas en la cárcel, destruir la familia, nos quiere cuidar y guardar. Cuando nosotros como padres decimos a nuestros hijos: hijo, no haz esto, no es por reventar en la vida, sino para ayudarlos, para guiarlos, para ser sus tutores. Eso es lo que hacemos nosotros.
Los mandamientos de Dios siempre serán un acto de amor de Dios para con nosotros y nosotros un acto de obediencia con base en el amor de Dios. El legalismo nunca tendrá como base el amor a Dios, sino el amor a uno mismo. ¿Cómo leímos el texto que leyó ahorita Neve? Era un hombre que confiaban en su propia justicia, o sea, se amaban a sí mismos. Decían, mírenme a mí qué tan bueno soy. Esa obediencia en amor siempre nos llevará a vivir en libertad. Cuando nosotros obedecemos a Dios en amor, hay libertad. Pero cuando a ti te imponen algo, ¿será que hay libertad? No. Por eso cuando usted a un hijo le impone algo y ese hijo no quiere, ¿qué cree que hará su hijo? ¿Obedecerá? Cuando tú lo estás viendo, pero cuando no te ve, no lo hace. Eso pasa con el legalista. El legalista obedece mientras lo están viendo, pero cuando nadie me ve, hago ochas y panochas. La obediencia en amor nos lleva a vivir en libertad. Hermanito firme, ayuda por favor con el Salmo 119. Ok, está en el baño. Hermanita Angie Buritica, Salmo 119, 44 al 45. Salmo 119, 44 al 45. ¿119? 119, versículo 44 al 45. Guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Escucharon eso? Andaré en libertad porque busqué sus mandamientos. El hombre, la mujer que busca los mandamientos de Dios como un deleite, tendrá libertad. ¿Libertad para qué? Para obedecer. Libertad para amar cuando está obedeciendo. 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12, hermanito Álvaro. 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Escucharon eso? Cuando el hombre de Dios ama en libertad la ley del Señor, el pecado no la domina. Dice el texto, todas las cosas me son lícitas, todas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Porque amo a Dios y quiero obedecerle. Eso no es legalismo. Mire que cambia el fundamento de lo que estoy haciendo. Nunca estoy mostrando orgullo, sino humildad delante del prójimo y delante de Dios. Nunca nos estamos ufanando qué tan bueno soy o qué tan buena soy. Y siempre el legalista está así, ¿ven? Alineando, buscando a quién disparar. Simplemente que antes pecábamos sin darnos cuenta porque no nos importaba y ahora pecamos y nos damos cuenta y nos arrepentimos. Correcto. Y es allí que nosotros tenemos que tener en cuenta un versículo que dice la Biblia en Juan capítulo 1. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Porque yo necesito de gracia y mi hermano también necesita de gracia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando realmente vemos que alguien está pisoteando la gracia del Señor? Cuando es alguien que dice ser lo que no es yo, ¿qué tengo que hacer? Leímos un texto allá. Orar por él. Animarlo a que persevere. Pero si esa persona no quiere, ¿yo qué tengo que hacer? Solamente orar y ver. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor porque yo no soy mejor que Dios. Ni puedo cambiarlo, ni puedo obligarla, ni obligarlo a que se arrepienta. Porque el arrepentimiento es un don de Dios y la fe es un don de Dios. Lo que tengo que hacer es mostrarle a Cristo, mostrarle a Jesús para que Él vea la gloria de Dios en mí y que el nombre se nos ha exaltado a través de la salvación de ese ser humano.
El legalismo enfatiza los cambios externos, no los internos. Es una lucha contra el pecado y reduce la vida cristiana a una cuestión de conducta externa. Por ejemplo, para no caer en lujuria, el legalista prohíbe a las mujeres usar pantalones. ¿Han visto iglesias por ahí? No sé, aquí no es. Pero entonces, para no caer en lujuria, para no hacer pecar al hermanito, no se ponga pantalones. ¿Sí? O faldas por encima de la rodilla. Para no caer en vanidad, le dicen a las hermanitas, no se maquillen, ni pueden pintarse las uñas, etc. Para no caer en el adulterio, prohíben ir a la playa o ponerse en traje de baño. Hermanos, es que el problema no es externo, el problema es del corazón. Ese es del corazón. Muchos han llegado al extremo de ponerle nombres a los demonios de los pecados que están en el corazón del hombre. Y entonces le echan la culpa a él o a ellos. No, la culpa es mía. ¿Se acuerda cuando pecó el rey David? El rey David nunca le echó la culpa a Betsabé de su pecado. ¿Sabe qué hizo el rey David? Contra ti, solo contra ti he pecado, amado Dios. Pero no echó la culpa a Betsabé, no le dijo al profeta Natán, no, es que no fue culpa mía. ¿No ve que ella estaba bañando desnuda? Él asumió las consecuencias de su pecado. ¿Qué hizo Saúl? Cuando lo confronta el profeta Samuel, ¿qué dice Saúl? Yo perdoné a lo mejor del ganado por el pueblo, porque el pueblo quiso perdonarlo. ¿Cómo que el pueblo no quiere al rey? O sea, él pecó porque los otros lo obligaron. Tú no pecas porque te obligan, tú pecas porque tú quieres. Porque te dejas dominar de lo que hay en tu corazón. Y entonces eres dominado por el pecado. Siempre les he dicho una cosa, lo que te domina es tu Dios. Si a ti te domina y te gobierna el Señor, ese es tu Dios. Pero si te domina otra cosa diferente a la santidad, a la verdad del Señor, al amor y la misericordia del Señor, créeme que estás adorando a un Dios equivocado. La consecuencia es que uno será mejor o peor cristiano en la medida que acate la mayor fidelidad todos esos preceptos. O sea, entre más larga sea la falda, más alta eres. Entre la cara esté más lavada, más santa eres. Entre más versículos bíblicos te sepas y la Biblia más grande cargues, más santo eres. Entre más vengas a la iglesia, más santo eres. No, entre más seas iglesia, más santo serás. Porque entre más larga sea la falda, más rápido el alma. Así es. El punto clave del legalismo. El punto clave del legalismo. Es más fácil en falda que en pantalones. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos por Él, sino en nuestra propia conformidad o estándares de conducta previamente establecidos. El legalismo nunca descansará en la obra redentora de Cristo, sino en lo que yo hago para ayudar a Cristo. Mientras que el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Escucharon eso? Les repito, podemos llegar a ese punto. El Evangelio nos mueve a la obediencia. La palabra del Señor nos mueve a obediencia. ¿Por qué? Por el hecho de haber sido aceptados por Dios por pura gracia. El legalismo nos dice, debes obedecer para ser aceptado. ¿En qué consiste el amor? El que nos ama a nosotros primero. Y dice que fuimos aceptados en Él, amado, por el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Yo no recibí el Espíritu de Dios por las obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Las obras no producen fe, las obras no producen arrepentimiento. La fe en el Señor Jesucristo sí produce obras y arrepentimiento. Por eso más el justo por la fe vivirá, no por las obras vivirás. Pero cuando yo creo en el Señor Jesucristo, viviré tratando y queriendo hacer la obra de Dios todos los días.
Porque dice, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Si puedo cumplir las reglas, si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué va a pasar? Dice la palabra del Señor que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mi bendición no depende de lo que yo hago, depende de lo que hizo Cristo en la cruz. Y como una cosa es clara, que he nacido de nuevo, ¿cuál es mi anhelo todos los días? Agradar a Dios voluntariamente. Voluntariamente. Voluntariamente es que yo agrado al Señor obedeciéndole, no por imposición. Dios me va a bendecir. Esto es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso, de tus méritos. Entonces, por eso es que usted ve que hay gente que empieza muy bien en la iglesia y al año, a los 2 años, ya no pueden más. O hay hombres o mujeres que saben que tienen su pecado o su multitud de pecados y entonces externamente tratan de mostrar que son muy buenos, pero llega un momento en que ya no pueden más y explotan y muestran lo que realmente había en su corazón, solo legalismo. Entonces, pregunto, ¿un legalista ha nacido de nuevo? ¿Un legalista es cristiano? No. Un legalista es mundano pretendiendo ser cristiano. Es precisamente por eso el legalismo puede ser tan atractivo. ¿Por qué el legalismo puede ser atractivo? Y muchos quieren el legalismo. ¿Se van a dar cuenta por qué? Es precisamente por eso el legalismo puede ser tan atractivo para muchas personas, porque apela al orgullo humano. El legalismo apela al orgullo humano, a las obras humanas. Siempre vamos a querer ser mejores que los demás. De eso no se trata el cristianismo, ser más espiritual que otro. Realmente cuando un hombre o una mujer es espiritual, hay humildad, hay mansedumbre, y siempre está en vela y en ara del crecimiento, de la misericordia, de ir a ayudar a otros, de orar por otros, de levantar a otros, de restaurar a otros, pero no con una actitud de fariseo, sino una actitud de un hombre o una mujer humilde, que sabe la lucha que está teniendo ese hombre o esa mujer, porque algún día estuvo allá y conoció la libertad en Cristo y puede decirle, así me ayudó el Señor, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Sin la gracia de Dios nosotros somos menos que nada. Es por eso que el Evangelio resulta tan odioso para el hombre natural. El verdadero Evangelio hace eso. Por eso es que las iglesias reformadas no son tan llenas. ¿Por qué? Porque es que no apela a las obras del hombre, sino a la redentora de Jesucristo. Y entonces, si Jesucristo es todo para mí, yo no soy nada delante del Señor. ¿Me hago entender? Soy un pobre pecador, como decía el publicano, ¿se propicio a mí que qué? Que soy un pobre pecador. Pero el otro, que confiaba en sí mismo, que era orgulloso, que estaba diciendo, yo soy mejor que él. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo soy mejor que ella. Yo no soy mejor por lo que yo hago. Yo soy santo y justo por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa posición me la dio fue Dios. Esa posición me la dio fue Cristo. No me lo dieron las obras que yo pude haber hecho. Sin la gracia de Dios nosotros somos menos que nada. Es por eso que el Evangelio resulta tan odioso al hombre natural. Porque nos recuerda lo que nosotros no queremos aceptar. Somos pecadores, somos impotentes, dependemos enteramente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 3, 27 al 28. Esposa, Romanos
3, 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Escucharon eso? Pregunto, ¿Abraham fue justificado por las obras o por la fe? Por la fe. ¿Y la fe obró? ¿Y cómo fue el resultado de la fe? Obediencia. Abraham fue justificado por la fe, pero esa fe lo motivó a obedecer en amor. Por eso es que Dios le dice a Abraham, Abraham, dame lo que tú tanto amas. ¿Sí ve que la motivación de ese mandamiento era el amor? Por eso es, cuando tú vienes a la iglesia, ¿a qué vienes? ¿Vienes porque amas al Señor? ¿Porque quieres aprender de su palabra y ser una mujer o un hombre no bueno? Pastor, ¿cómo así que no bueno? No, porque bueno solamente es Dios, hacer semejante a Cristo. Tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra para que seas semejante a Jesucristo. No un hombre bueno, porque afuera hay gente buena, entre comillas. Afuera hay hombres que son buenos maridos, buenos esposos, buenas esposas, trabajan honestos, no dicen groserías, no se emborrachan, no adulteran. Pero, ¿qué pasa con el corazón? Son solo obras externas. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, ¿para que qué? Nadie se gloríe. Dime, por favor. Romanos 3, del 9 al 12. Sí. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos? No hay justo ni aún uno. O sea, no hay bueno ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque las buenas obras, esas obras de filantropía, de esos hombres de mucho dinero, que hacen obras de caridad, que construyen barrios, que hacen de todo, pregunto, ¿para quién son? ¿Para Dios o para ellos? Porque quieren que le pongan un monumento y pongan una plaquita que diga, este barrio lo construyó fulanito de tal. Por eso es que el barrio se llama José Repelín Cuchara. Y de hecho hay mucha gente que piensa que yo no sé si estará en el cielo o en el infierno, porque no soy quien para decirlo, pero hay mucha gente que piensa que Pablo Escobar está en el cielo por todos los barrios que les dio a los pobres. Correcto. Mire esto, qué buen ejemplo ese. Entonces dice el texto, no hay justo ni aún uno. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Como los judíos se creían que por ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, ya están en el cielo, los gentiles, o sea, los romanos, los griegos, los bárbaros, todos los otros que no fueran judíos, iban para el infierno, hasta el punto que los judíos decían que los gentiles iban a ser los palos que iban a arder o a hacer prender el infierno. Pues está diciendo aquí, les está diciendo, ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Hay gente que dice, no pastor, es que yo busco a Dios. ¿Cómo? ¿Buscas a Dios para que perdone tus pecados? ¿Buscas a Dios buscando misericordia y clemencia de lo pecador que eres o lo pecador que eras? No, buscas porque tienes problemas económicos, porque no aguantas a tu suegra, porque es que tiene problemas afectivos, porque no tiene salud. Está buscando a Dios, ¿por qué? ¿Qué motivaciones? Ninguna de las correctas. Porque está el chico que me gusta en el Correcto. Ah, no. Mire, el profeta Isaías dice
que las obras de nosotros son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué significa? Son como trapos. ¿Han visto un pañal de un niño chiquito puesto al sol 4 días? Eso es lo que está diciendo allí. O también tiene otra figura. En la época de Jesús, con todo respeto a las mujeres, no existían toallas higiénicas y usaban trapos de inmundicia, que está diciendo allí es como trapos menstruosos puestos al sol. Está diciendo, compara las obras de los hombres con esas obras. Ese es el estándar que Dios está poniendo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Me preguntaban muchos. Hacer buenas obras. Preguntan a la iglesia, yo quiero ir a su iglesia, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer? No, una sola cosa tienes que hacer: creer en el Señor Jesucristo, creer en el Evangelio, serás salvo. Créete y arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. Lo demás lo hace Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. Él pone el querer como el hacer. Cuando un hombre o mujer viene a la iglesia, ¿cuántos años tú llevas a la iglesia? 10, 15, 8, 3, 5 años, no sé. Pero estás perseverando, ¿cierto que sí? Sin importar lo que veas en la iglesia, sin importar lo que veas en este pastor, sin importar lo que veas en el hermano, sigues perseverando. ¿Por qué? Porque tú no vienes a la iglesia por un hombre o por una mujer, vienes por el Señor. Esa es tu motivación. Esa debe ser tu motivación. Y ahora que soy cristiano, ¿qué debo hacer para ser bendecido por Dios? Seguir totalmente y absolutamente amparándote en los méritos de Cristo. Solo en los méritos de Cristo podrás ser bendecido o bendecido, no en tus obras, ni en las obras de los demás, ni en lo que hicieron tus abuelos o tus tatarabuelos. Porque muchos dicen que porque el abuelo, el bisabuelo hizo tal cosa, entonces esa maldición te alcanzó. Hay una cosa, hermano, dice el texto, que en Cristo Jesús eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, absolutamente nuevas. ¿Y quién las hace? Dios. También dice un texto, en Colosenses dice, porque el acta de decretos que nos era contraria, el Señor Jesucristo, clavándola en la cruz, las exhibió públicamente a principados y potestades. Todo ha sido cancelado. No hay nada en contra de ti ni en contra de mí. Eso es gracia. Esa es la gracia que nos mantiene firmes hasta el último día. Esa es la gracia que el apóstol Pablo al Señor Jesucristo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué hago, Pablo? De buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de la gracia redentora del Señor Jesucristo. Pero el hombre y la mujer que han nacido de nuevo persevera en la fe, persevera en la gracia, lucha cada día en contra del pecado, no contra el pecado del otro, porque nos gusta pelear con el pecado del otro, mas no con nuestros propios pecados. Nos gusta juzgar al otro y no te juzgas a ti mismo. Te gusta examinar al otro, pero no se examina a sí mismo. Quítate la viga del ojo para que puedas quitar la mota en el ojo ajeno. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, Señor. Que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y discierne las intenciones que hay en nuestro corazón. Padre, perdona si en algún momento he sido legalista, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a vivir por tu gracia, a tener misericordia y compasión de mis hermanos y de mi familia. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestra poca fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en la dureza de nuestro corazón y permítenos, Señor, que podamos vivir en libertad, adorándote a cara descubierta, Señor, no con máscaras de legalismo, de fariseísmo, todos esos ismos que nos llevan a vivir una vida ajena a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Pongo delante de ti las necesidades de tu pueblo, Señor, tanto los presentes como los ausentes. Yo oro por ellos, Señor, para que tú los ayudes, para que tú los guíes, para que tú les enseñes el camino que deben andar, porque sobre nuestros ojos has puesto tus ojos. Has puesto tus ojos sobre nosotros y nos has amado con amor eterno.
Padre, si delante de ti, Señor, hoy hay alguien que no ha nacido de nuevo, hay alguien que no se ha arrepentido realmente de sus pecados y ha basado su vida en pura religión, yo te pido, Señor, que lo guíes al arrepentimiento y a la fe. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndolo de justicia, de juicio y de pecado, y que hoy se ponga a cuentas contigo, amado Padre. Yo oro por mis hermanos que hoy se congregan, amado Dios, por sus necesidades, por sus debilidades. Provee, Señor, conforme a tus riquezas en gloria para sus necesidades. Bendice el fruto de sus manos, guía sus pasos, Señor. Guarda sus hijos, guarda su entrada y su salida. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Entonces, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.